Valdés, matrícula número 117-5992, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad UTESA, recinto Máximo Gómez, y estaré hablando sobre la manipulación aritmética de números en la computadora. Aritmética de la computadora se puede comprender como el usuario se comunica con la computadora en sistema decimal, es decir, introduce en ella y extrae de ella números en base decimal al recibir los datos para poder trabajar con ellos. La computadora los convierte al sistema binario, su lenguaje natural de operación. Como operaciones aritméticas comunes se puede comprender como que las 4 operaciones básicas o elementales de la aritmética son la adición o suma, sustracción o resta, multiplicación y división. En el sentido de la definición propuesta, el sustantivo aritmética en los primeros grados de enseñanza escolar suele designarse simplemente como matemática. La distinción comienza a precisarse con la introducción del álgebra y la consiguiente implementación de letras para representar variables e incógnitas, así como las definiciones de las propiedades algebraicas tales como conmutatividad, asociatividad y destructividad, que son propias del álgebra elemental. Los cálculos grandes. En general, el término cálculo hace referencia al resultado correspondiente a la acción de calcular. Calcular, por su parte, consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción previamente concebida o conocer las consecuencias que pueden derivar de unos datos previamente conocidos. No obstante, el uso más común del término cálculo es el lógico-matemático. Desde esta perspectiva, el cálculo consiste en un procedimiento mecánico o algoritmo mediante el cual podemos conocer las consecuencias que se derivan de las variables previamente conocidas, debidamente formalizadas y simbolizadas. La suma de un número grande o un número pequeño con números grandes, es decir, números de varios dígitos, sigue los mismos principios de organización que la suma de números de un solo dígito o números pequeños. Toda suma numérica depende de la comprensión de la suma, no cambia según el orden en el que se sumen los números y de que el valor de ningún número tampoco se ve afectado si se le divide en sus partes integrantes. Si empleas estos principios fundamentales simples, puedes valerte de diversos métodos para sumar números grandes. La cancelación por resta. En el análisis numérico, el borrado numérico es la consecuencia más grave de la representación de precisión finita de números reales en una computadora. Este fenómeno consiste en la pérdida de dígitos significativos debido a una operación de resta entre dos números casi iguales. Aquí se puede ver un ejemplo más abajo con el A más C es igual a B más C, que es lo mismo que A es igual a B. Los errores de truncamiento. Estos son debidos a la omisión de términos en una serie que tiene un número finito de términos. Por ejemplo, podemos utilizar la serie infinita de Taylor para calcular el seno de cualquier ángulo x, expresando en radianes. Por ejemplo, seno de x es igual a x menos x elevado a la 3 elevado al cubo entre x potenciado por x elevado a la quinta por entre 5 potenciado menos x elevado a la séptima entre 7 potenciado, y así sucesivamente. Por supuesto de que no podemos usar todos los términos de la serie de un cálculo porque la serie es infinita. Entonces los términos omitidos introducen un error por truncamiento. La serie de Taylor. La serie de Taylor es una serie de potencias que se prolonga hasta el infinito, donde cada uno de los sumandos está elevado a una potencia mayor a la antecedente. Cada elemento de la serie de Taylor corresponde a la enésima derivada de la función f evaluada al punto a, entre las factoriales n o potencia de n, y entre ellos multiplicado por x menos a elevado a la potencia n. Aquí abajo podemos ver un ejemplo de la serie de Taylor. La aproximación de orden cero es el término que se utiliza por los científicos para una primera respuesta aproximada. Se hacen muchos supuestos simplificadores y, cuando se necesita un número, a menudo se da una respuesta de orden de magnitud o cifra significativa cero. Por ejemplo, podría decir la ciudad tiene algunos miles de residentes, cuando en realidad tiene 3.914 personas. Esto también se denomina a veces aproximación de orden de magnitud
longitud. El 0, de orden 0, representa el hecho de que incluso el único número dado, unos pocos, está en sí mismo vagamente definido. Teoremas del valor medio para integrales. La integral definitiva puede utilizarse para derivar el área neta bajo una función curva. El teorema del valor medio para integrales definidas solo nos dice que siempre hay un rectángulo con la misma área y ancho. Además, la parte superior del rectángulo intersecta la función. Así como podemos ver acá en el ejemplo más abajo. También tenemos que la estabilidad de un número numérico tiene que ver con la manera con que los errores numéricos se propagan a lo largo del algoritmo. Cuando un método converge, lo más deseable es que los resultados que se obtengan, los niveles de error, se disminuyan en la forma más rápida posible. Y como el condicional material, conocido como condicional o condicional funcional de verdad o imprecisamente confundido con la implicación material, es una conectiva lógica que conecta dos proposiciones representado usualmente. El error número total es la suma de errores de redondeo y de truncamiento. Los errores de truncamiento decrecen conforme que el número de cálculos aumenta, por lo que se encarga el siguiente problema. La estrategia de disminuir un componente del error total lleva al incremento del otro, así como se puede ver acá en el ejemplo más abajo, con el error total y el error de redondeo siguiendo una misma línea. Errores de formulación o errores de modelamiento pueden ser atribuidos a lo que se podría considerar como un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación imperceptible es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias.